Esos tipos malos, como decía yo en ese momento, me tocaban la rodillita y me decían: nena, ¿dónde está tu papito? Nena, ¿dónde está tu papito? Yo lo único que hacía era llorar desconsoladamente. Del departamento de mi tía no encontraron armas, solo encontraron libros. En el álbum de casamiento de mis padres la mayor parte no están, porque están muertos, asesinados o desaparecidos. Mi abuela nunca me había hablado del tema de la desaparición de su hijo y bueno, es el momento que se accidenta a los 88 años que me cuenta que ella se siente culpable por el hecho de no haber sacado a su hijo del país y entonces ella se siente responsable de la desaparición de su hijo. Mi hermano desapareció pintando una pared. O sea, por pintar una pared, ¿qué pena te pueden dar? La gente joven y sensible luchaba para tener una Argentina mejor. Y bueno, no es justo, no es justo. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado, Cenital produjo un especial para entender qué perdura de aquel periodo en nuestra sociedad. Con ese fin, también convocamos a nuestra comunidad para que nos cuente cómo esta historia los atraviesa. Recibimos muchos testimonios que dan cuenta de una dimensión personal del terrorismo de Estado. Estos son solo algunos de ellos. Podés ver más en cenital.com y en nuestras redes sociales. Soy hija de desaparecida. Mi mamá es Beatriz Arango. Desapareció el 24 de noviembre de 1977. Tenía yo 10 años. Fue secuestrada de mi casa en la madrugada. Esa noche, que fue muy violenta, había muchos hombres adentro de mi casa. Nos encerraron en una habitación y nos tuvieron toda la noche, hasta las 5:30 de la mañana más o menos, entrando y saliendo a la habitación donde nos encerraron a mi hermana y a mí. Esos tipos malos, como decía yo en ese momento, me tocaban la rodillita y me decían: nena, ¿dónde está tu papito? Nena, ¿dónde está tu papito? Yo lo único que hacía era llorar desconsoladamente. Porque mi abuela, que era una ama de casa, que había cuidado de sus hijos, que también cuidaba de sus nietos para ese entonces. Del golpe llegó a su casa, particularmente a la de mi tía Lourdes, por la cual llevó su nombre. Y sucedió un 13 de octubre de 1976, donde una noche entraron un grupo de tareas de la ESMA a su casa, donde vivía con su compañero y mi primo Pablo. De ahí los torturan en su casa y los llevan a la ESMA. Sabemos esto porque a mi tío lo liberan a los 10 días, lo liberan en los bosques de Palermo, y de ahí en más, con ese dato intentamos seguir buscando. Hasta el día de hoy no sabemos nada de su paradero. Y nosotros éramos 3 hermanos. Yo soy la mayor, después sigue Gerardo, 1 año más chico, y después Pablo, 5 años menos que yo. Y bueno, cuando yo tenía 22 años, estaba recién recibida de médica y embarazada de mi segunda hija. Me llama mi mamá que Pablo no volvió, que le había dicho que fue al cine y no volvió, desapareció. Es muy doloroso, sobre todo con mis padres que han sido militantes, que no eran ni asesinos, ni violentos, ni nada, solamente querían un mundo mejor para todos. Tal vez las ideas eran mejores, eran peores. No, pero el fondo de todo es querer un mejor futuro y una mejor vida para todos, no solamente para sus hijos, sino para todos los hijos. Pusieron el cuerpo para eso, aún en detrimento de cuestiones laborales, económicas, que por ahí tal vez ellos son personas muy capaces y que por ahí en esos años pusieron su energía mayor en la militancia. En el álbum de casamiento de mis padres la mayor parte no están, porque están muertos, asesinados o desaparecidos. Mi hermano militó tempranamente políticamente, ya en el año aproximadamente 72, cuando él tenía 15 años. Entonces en mi casa había muchos debates. Pues bueno, aproximadamente el 30 de octubre de 1976, pero eso lo sé mucho tiempo después, mi hermano desaparece. Pero previamente, el 20 de agosto de 1976, nos allanaron un grupo de tareas, entran a mi casa y allanan mi casa. Ahí no se llevan a mi hermano, pero sí se llevan a un primo mío. A partir de eso salió a la calle a buscar a su hermana, que para ese entonces, para mi mamá, era una persona muy diferente a ella, porque mi tía ya era psicóloga, siempre desde muy chica había tenido la intención de estudiar. Ella empezó militando en la FEDE, que era la Juventud Universitaria Comunista, y bueno, a lo largo del tiempo fue cambiando de diferentes organizaciones, pero siempre con una singularidad que en general su trabajo era territorial. ¿Qué significaba esto? Que lo que a ella más le gustaba o a lo que más entendía y se dedicaba era la alfabetización para adultos. Del departamento de mi tía no encontraron armas, solo encontraron libros. Mi mamá militaba en el PRT.
Y trabajaba en la Biblioteca del Congreso de la Nación, era bibliotecaria, era muy exigente con mi hermana y conmigo, muy exigente. Y ella decía que nos educaba para vivir autónomamente. Después, mucho tiempo después, yo me pregunté, ¿sabría lo que le iba a pasar? ¿Por qué quería que aprendiéramos a vivir de manera autónoma? Mi mamá, cuando éramos chiquitas, nos decía a las dos, a mi hermana y a mí, yo no hago esto por ustedes, yo hago esto por todos los niños latinoamericanos. Mis compañeros de escuela, a la cual íbamos a una escuela en un barrio cerca del centro de la ciudad, no venían a mi casa y no tenemos registros fotográficos de toda esa época por un tema de seguridad. Hay cuestiones que no termino de saber si son bloqueos de uno, pero también creo que han sido esfuerzos de nuestros viejos para que nosotros tengamos una niñez lo más normal posible dentro de su compromiso y su militancia, y algunas cosas que empezás a conocer y a entender de siendo más grande o por ahí mirando para atrás. Y lo que a mí me fue pasando con el tiempo es que vas sintiendo el dolor después. El no saber nada de lo que hacía mi hermano nos salvó la vida también, ¿no? Considero que vinieron a mi casa y no sabíamos nada exactamente de lo que hacía o dejó de hacer mi hermano. Y todas las cosas que sé las fui recabando a lo largo de todos estos años, estos 50 años. O sea, el relato oficial de mi mamá fue que fue al cine y desapareció. No sé qué cosas trabajaron en la casa de mi mamá, pero ella tuvo las cosas de mi hermano muchísimos años hasta que se mudó en el 80 y pico a su nueva casa. Y recién ahí no sé qué hizo con las cosas de mi hermano. Se quedó solo con sus fotos, pero la ropa, todo lo guardó hasta que se mudó. O sea que ahí es como que dijo, bueno, ya no va a volver. Pero eso es un desaparecido, es lo terrible, que no está más, que no puedes duelar. Cuando lo interno yo a mi papá, mi mamá me dice, a mí siempre me pasó lo mismo. Pablo está y no está, José está y no está. O sea, eso es lo terrible. No se sabía bien al principio qué pasaba con los desaparecidos. Se sabía que capaz aparecía alguno y eso daba esperanza y lucha, pero también con el correr del tiempo y el relato de algunos sobrevivientes se empezó a dar cuenta de que capaz no iba a volver. Al principio se pensaba, bueno, justo ahora es el cumpleaños de ella o es Navidad, como un montón de tiempo esperaron así. Es un proceso muy particular el duelar a un desaparecido, es medio infinito. Bueno, mi papá era médico de muchos militares, era médico de policías, era un ginecobstetra prestigiado. Y bueno, lo buscaron por cielo y tierra, había corpus por todos lados. Muchos le sacaron dinero diciéndole que iban a dar datos y nada. Cuando había masacres o muertos, ellos iban a reconocer cadáveres o los restos. Nunca más pudimos saber nada de qué pasó con ellos, nunca más. No entendía lo que había pasado, yo preguntaba por mi madre y nadie me decía lo que había pasado. Es más, era como muy difícil hablar de eso. Y segundo, por la espera, porque yo entiendo, se llevaron a mi mamá y yo, bueno, la esperé, pensaba que iba a volver en unos días, al día siguiente, ¿cuándo vuelve mamá? Mi papá decía, ya veremos, en un mes, me dijo en un momento, bueno, no sé. Ese verano me quedé con mis abuelos, pero en marzo volví a la escuela y en la escuela me preguntaban por mi mamá y yo le dije a mi papá, mamá, me preguntan por mamá, ¿qué digo? Que se murió. Vos tenés que decir que tu mamá se murió. ¿De qué? De un paro cardíaco. Y yo asumí esa mentira, que es de las partes más terribles de la historia, porque la asumí y yo decía eso y yo no preguntaba. Y en esa época era una época de mucho miedo, porque había muchos desaparecidos. Yo me había recibido de médica y empecé a trabajar en una salita. Y en esa salita, o sea, yo a raíz de que desapareció mi hermano ya estaba aterrorizada. Y a mí me citan y en ese momento me citan. La salita dependía de una municipalidad que en ese momento eran militares. A mí cuando me citan para presentarme, huí despavorida porque yo sabía que mucha gente iba y desaparecía. Entonces, viste, yo en ese momento tenía una nena de 10 meses y una nena de 2 años y 8 meses. Enmudecí, yo siempre digo enmudecí completamente, porque además ellos me llevaron también a eso. Ahora esta es tu familia, ahora esta es tu vida, vos tenés que olvidar el pasado. La frase que más me resuena de cuando yo tenía 11, 12, 13 años era tenés que dar vuelta a la página. Mucha bronca porque yo qué culpa tenía de todo este quilombo y
y eso impactó en mi vida, ¿no? Yo tenía 15 años, convengamos que no podía reflexionar mucho de que mi vida se venía alterada por todo esto, que yo no me interesaba, no tenía un gran interés sobre la política. Al contrario, la política era discusión en mi casa, eran peleas y estaba harta, ¿no? Mi hermanito era una persona muy sensible, era una persona como en esa época eran todos los adolescentes y más los de Buenos Aires. Por algo es una de las escuelas en que más chicos desaparecieron. Eran sensibles a lo que estaba pasando y a que no querían que hubiera un gobierno militar. O sea, mi hermano desapareció pintando una pared. O sea, por pintar una pared, ¿qué pena te pueden dar? La gente joven y sensible luchaba para tener una Argentina mejor. Y bueno, no es justo, no es justo. Mi abuela ya para ese entonces ya formaba parte de Madres de Plaza de Mayo. Ella es una de las primeras 14, porque bueno, como mi tía desapareció muy pronto en el 76, para abril del 77, que es cuando se hace la primera vez la primera reunión, ya se encontraban en muchos lugares las mismas personas, porque iban al mismo hospital, al Ministerio Interior, o si no a la comisaría, como que a la iglesia. Eso hizo que empezaran como a conocerse sin conocerse, a saber que había algo que las unía sin querer que las una. Hasta que, bueno, Azucena Villaflor les dijo que solas no iban a conseguir nada y que, bueno, que eso iba a ser peor si lo hacían por separado, que el secreto estaba en que fueran a reclamar todas juntas y que lo hicieran en la Plaza de Mayo, como habían hecho tantas otras personas antes que ellas. Y bueno, un sábado 30 de abril del 77, el encuentro era a las 4:30, pero mi abuela llegó 2 horas y media antes, porque era una persona muy ansiosa, a fumar sola con las palomas, a esperar. Era una persona que capaz no podía dar grandes relatos ni discursos, porque le daba vergüenza, porque no se creía capaz, porque decía que no hablaba bien. Pero que 2 horas antes del lugar que tenía que estar, ella estaba, hasta el final, hasta que se iban todos. Casi que te diría que era la que cerraba el boliche. Recién, la primera vez que fui un 24 de marzo fue en el 20 aniversario. Yo no acompañé nunca a la ronda de los jueves a mi abuela Lola. Mi abuela Lola fue madre de Plaza de Mayo casi 15 años. Entonces, como que yo decía, yo no tengo perdón por lo que hice. ¿Cómo hice esto? Bueno, y ahí me fui encontrando con mucha gente que me ayudó a entender que no fue traición, sino supervivencia. Fue muy valiente mi abuela. Mi abuela tenía 4º grado de escuela primaria y era costurera. Y sin embargo, cuando secuestraron a su hija, supo lo que tenía que hacer. Mi abuelo no resistió. Al muy poquito tiempo, estuvo un par de meses y se fue. Se enfermó gravemente y en el lecho de muerte dijo, ¿dónde está mi hija? Y se murió. Pero ella pudo, ella fue muy fuerte, fue hasta los 90, 91 años, fue madre de Plaza de Mayo. Entonces yo tengo pendientes con ella, tengo pendientes con mi madre, tengo responsabilidad por mis hijos. Yo me negué mucho, yo me negué como hija desaparecida y por supuesto negué a mi madre mucho tiempo, porque me daba vergüenza y no solo me daba vergüenza, algo peor es que me generaba mucho odio. Yo la odiaba a mi mamá. Mi abuela nunca me había hablado del tema de la desaparición de su hijo. Y bueno, es el momento que se accidenta a los 88 años, que me cuenta que ella se siente culpable por el hecho de no haber sacado a su hijo del país y entonces ella se siente responsable de la desaparición de su hijo. Eso a mí me afectó muchísimo, me puso muy triste, porque bueno, hasta ese momento, o sea, hasta mis 25 años, más o menos 27 años, que yo nunca había escuchado de parte de mi abuela nada al respecto. Era inconcebible haber tenido una madre que dejó a sus hijas para hacer la revolución. Cuando empecé a comprender quién había sido mi mamá, pasé del odio a admirarla. Durante mucho tiempo también fui mirada de manera muy chota, ¿no? Como, yo soy hija desaparecida, y te miraban así de arriba abajo a ver qué defecto tenías, más o menos, a ver qué. Y después, 2003, 2004, 2005 me puse de moda, ¿no? Porque salimos del closet, no solo las disidencias salen del closet, yo también salí. Fueron años de muchísima curiosidad, me puse a mirar películas, me puse a leer. Mi hija tenía 6, 7 años y me puso un límite y me dijo, decime dónde está tu mamá, quién es tu mamá, qué le pasó a tu mamá, pero de manera tan terminante. Fue el mismo tiempo más o menos en que yo entré a la facultad y empecé a estudiar, entonces se sumaron muchos factores. Cuando
Néstor Kirchner en el 2004 en la ex-ESMA dijo: vengo a pedir perdón por tantos años de silencio. Yo en ese momento me desmayé porque fue como terrible. Digo, me está hablando a mí, es tipo, yo necesito pedir perdón por tantos años de silencio. A mí lo que me pasó acá es que empecé a dejar de tener vergüenza. Levanté la mano yo y dije: yo soy hija de desaparecida. 48 años después, mi mamá y mi papá ya habían fallecido. Yo estaba por viajar a México a ver a mi hermano y recibo un mail de Sheila Esteves, un mail diciendo que si quería yo participar, si mi hermano había sido Pablo, de un homenaje que le iban a hacer en el paredón del ferrocarril donde él había desaparecido. Yo casi me desmayo cuando escucho el paredón del ferrocarril, una cosa espantosa. Y aparte yo no sabía ni qué escuela era, ni qué habían pintado. Y reconstruimos la historia en base a lo que ellos nos contaron y ellos a su vez reconstruyeron la historia en base a lo que nosotros le dijimos. O sea, fue toda una serie de casualidades, porque al grupo de una profesora de historia que empezó a investigar con sus alumnos de tercer año, le llamó la atención que hubiera 4 desaparecidos varones en una escuela que en esa época era de mujeres. Entonces para ellos era muy raro. Investigando llegaron a que eran alumnos del Nacional Buenos Aires y que habían desaparecido pintando la pared de esa escuela. O sea, en ese paredón, es el paredón del ferrocarril que está justo frente a la escuela, normal número 5, y ellos lo que habían pintado, que yo tampoco lo sabía, es abajo la dictadura. Pienso que es más importante que nunca hablar del tema, hacer memoria. De hecho, en estos últimos días, cuando se descubrieron los restos, se identificaron 12 personas en La Perla. Tuve la oportunidad de hablar con un amigo mío. Me dice: pero ¿para qué quieren hoy encontrar esos restos? ¿Para qué les sirve? ¿O para qué le serviría a tu mamá hoy encontrar esos restos? Entonces creo que si hay personas que todavía se hacen esas preguntas, es porque el trabajo no es suficiente, el trabajo que se ha hecho por la memoria, la verdad y la justicia no es suficiente y es necesario seguir hablando del tema. Creo que un pueblo que olvida no tiene futuro. Habría que buscar la forma de cómo llegar a estas nuevas generaciones, ¿no? Sin dedo acusador, sin decirle que son ignorantes. Sí. Creo que hay que buscar la forma de que siga habiendo memoria y por la recuperación de los nietos que faltan, de las familias que no tienen los cuerpos, que puedan cerrar en algún momento. A mí me hace bien a mí dar testimonio y un poco explicarle a la sociedad por qué yo callé tanto, por qué no hice nada durante 20 y pico de años. Entonces, además de decidir dar testimonio y hablar, hoy estoy muy interesada en hablar con las juventudes, con los jóvenes y las jóvenes, porque me parece que es importante mostrarles por qué esta es una historia actual, por qué es vigente, por qué es necesario conocer la historia de lo que nos pasó con esta dictadura, porque es parte de la identidad argentina y además porque hay muchos pendientes. La memoria es una cuestión pendiente, tenemos muchos pendientes, entre ellos mis hijos tienen derecho a saber qué le pasó a su abuela, tienen derecho a saber dónde está y no lo saben.